Buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos aquí, es 2 de mayo, son las 7 de la mañana y empieza una nueva aventura del 42×42. Hemos llegado a la comarca más grande por extensión de toda Cataluña. Estamos en La Noguera y estamos en su capital, en Balaguer, una ciudad con una historia marcada por el pasado andalusí. Fue una de las grandes ciudades de la frontera entre los reinos musulmanes y los reinos cristianos, y por un presente marcado por la evolución, por la sostenibilidad, una de las ciudades más verdes de toda Cataluña. Vamos a descubrir una tierra con una fuerte dedicación a la agricultura, vamos a ver los vínculos que tiene Balaguer con el Urgell, con los condados de Pallars y también con la ciudad de Lleida. En cuanto al tiempo, ya veremos cómo nos respeta hoy, porque tenemos previsión de nubes y lluvia, así que vamos abrigaditos para ser primera semana de mayo. Venga, adelante, que empieza el 42×42. Empieza el capítulo 27, vamos a descubrir La Noguera. Balaguer concentra el 45% de la población total de La Noguera. Aquí detrás probablemente una de las estampas más reconocibles de esta ciudad, y es la iglesia de Santa María, con esa torre de planta octogonal y de estilo gótico, reconstruida un par de veces, supervisando el Segre desde arriba de esta meseta. Tal y como vamos dejando Balaguer, se puede apreciar detrás mío la parte norte de la muralla medieval de Balaguer, una de las murallas más bien conservadas del territorio catalán, y que habla mucho del carácter de fortaleza que tuvo este núcleo de población durante la época medieval. Recordamos, gran legado islámico en esta ciudad de Balaguer, gran legado cristiano y también gran legado judío. Antes de la expulsión de los judíos en España en la Edad Media, Balaguer se consideró uno de los grandes centros culturales de la cultura judía en el territorio catalán. Paisaje completamente llano este de La Noguera, dominado por estas grandes extensiones de campo de cereal. La verdad es que vamos a ver muy poca fauna hoy, porque realmente, pese a que estamos muy lejos de cualquier núcleo urbano, lo que hay es muchísima dedicación del suelo al cultivo. Como decíamos antes, La Noguera es la comarca más grande por extensión de Cataluña, con diferencia un auténtico cruce de caminos fluviales. Aquí, en La Noguera, se juntan tres de los ríos más importantes. El Segre, que viene desde el Pirineo, dividiendo toda Cataluña a través de su eje, y aquí se junta con sus dos mayores afluentes. Primero, la Noguera Pallaresa, uno de los grandes ríos pirenaicos, y la Noguera Ribagorçana, el otro gran río pirenaico que desciende a través de la frontera entre Cataluña y Aragón hasta juntarse a apenas también unos kilómetros de aquí con el río Segre. Aparte de estos grandes ríos, tenemos también el canal de Urgell, que desde aquí, desde La Noguera, distribuye sus aguas para poder regar todos estos grandes campos. Venga, que vamos devorando kilómetros y estamos ya aquí, en Castell de Farfanya, el primero de los pueblos que vamos a visitar hoy de La Noguera. Hablamos de una auténtica fortaleza de la época medieval. Como podéis ver, las ruinas del castillo se conservan. Allí, a lo alto de aquel monte, aquella torre es lo que sería el ábside de la torre de la iglesia de Santa María del Castell, de estilo gótico. Castell de Farfanya, que fue el ejemplo de población limítrofe, dominada alternamente por árabes y cristianos, era conocida dentro de Al-Ándalus como Al-Casulilla. Escenario de arduas batallas durante la Guerra Civil Catalana en el siglo XV, durante la Guerra de Secesión y también durante la Guerra del Sagador. Sin duda, muchísimas historias trágicas han ocurrido aquí, a los pies de este castillo. Algo muy típico de aquí, de los pueblos del interior de Cataluña, es de que todas las casas tienen el nombre de la persona o de la familia o del apellido. Podríamos Cal Carlos, Cal Lluís, Cal Josep, o en algunos casos Cal Stanc o Cal Fourné, cosas de este estilo. En pueblos donde apenas hay 50, 100, 200 habitantes.
una auténtica pena que el cielo esté tan nublado hoy, porque no vamos a poder apreciar las maravillosas vistas sobre el Prepirineo desde aquí, desde la parte más al norte de nuestro recorrido. Tiene un paisaje llano generalmente en su parte central y sur, mientras que en el norte la Serra del Montsec se alza hasta prácticamente los 1700 metros de altura. Hablamos de una sierra que está dividida en 3 estribaciones distintas y es la puerta de entrada al Pirineo. Un cielo encapotado hoy, pero precisamente en una comarca de que es conocida por sus cielos claros. De hecho tiene la catalogación de destino Starlight, porque hay algunos de los puntos donde se puede apreciar mejor el cielo nocturno por su baja contaminación lumínica. En particular en la parte más occidental de la comarca, ya acercándonos a la parte con Aragón, allí podemos encontrar algunos observatorios. Vamos, que estamos ya casi a punto de llegar a las 2 horas de recorrido y estamos en el primer tercio de la prueba y como siempre celebramos los tercios, el primer tercio de cada recorrido, brindando con un tercio, con una cervecita. Y esta semana nos volvemos a Latinoamérica, nos volvemos a Perú para celebrar hoy con la cerveza cusqueña, que no cuzqueña, que es como se llamó durante mucho tiempo, sino cusqueña, con ese, una cerveza basada en Cusco, en el centro del Perú, una cerveza que representa los valores del Perú moderno y también los valores andinos y incas. De hecho, la botella, la forma de la botella tan característica representa la arquitectura típica inca. Una cerveza cusqueña que es una cerveza lager, tiene varias variedades, lager clara, lager oscura, también una cerveza de trigo y sin duda una de las cervezas que vamos a ver más a menudo en las mesas de los restaurantes de comida latina. Así que para nuestros amigos del Perú brindamos salud y para todos. Venga, llevamos ya 16 kilómetros y hemos llegado al centro del poble de Os de Balaguer, que como podéis ver, un pueblo que conserva ese carácter medieval, muy pequeñito, menos de 1000 habitantes, y comentaros de que se considera Os de Balaguer como la capital de las campanas. De hecho, aquí cada año se celebra una de las trubadas de campanés más importantes de Europa, donde se explican los diferentes retoques de campanas. Y para conmemorarlo, aquí tenemos este monumento a la trubada dels campaners. También bastante curioso, lo que veis ahí abajo es la fuente de Neptuno del siglo XVIII, una fuente de Neptuno que se le conoce aquí popularmente en Os de Balaguer como la fuente de Sant Pitot. La historia de por qué se llama la Font del Pitot del pueblo de Os de Balaguer es bastante curiosa. Se colocaron una pequeña figura de Neptuno desnudo en lo alto de la fuente. Los ciudadanos de Os de Balaguer pensaban que era un santo, pero no sabían qué santo era exactamente. Lo único que podían ver era su prominente pene. Así que Pitot, que es la palabra coloquial para denominarlo, pues se le llamó Sant Pitot, el santo Pitot. Y así se ha quedado toda la vida. La Font del Sant Pitot. Venga, que ya empezamos a caminar hacia la parte más oriental de la comarca, hacia Artesa de Segre, pese a que no vamos a llegar hasta esta población porque está bastante más lejos de lo que sería la ruta. Dejamos atrás todo lo que es la frontera con la comunidad de Aragón y la mayoría de esta frontera la dibuja los desfiladeros de El Mont Rebei, que son desfiladeros prácticamente vírgenes con muy poca construcción humana, que se alzan metros sobre el cauce del río Noguera-Ribagorzana y que se han convertido en uno de los destinos primordiales para poder hacer senderismo en un entorno salvaje. Tremendamente conocidos esos pequeños caminos que recorren los desfiladeros sobre la profundidad. Wow, estamos en este kilómetro 18 y fijaros, estamos en este collado, en esta especie de valle y no sé si vais a poder llegar a apreciar la belleza de ver a todas las águilas volando aquí en círculos. Son majestuosas, enormes, enormes, enormes aves rapaces
Fijaos, ahí hay una, si la llegáis a ver, es increíble. Fijaos cómo se dirige, cómo sobrevuela. Es impresionante, probablemente una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. 20 kilómetros y tal como nos adentramos en esta zona un poco más boscosa, ha empezado a llover. No son buenas noticias porque el terreno se va a poner más complicado conforme llueva más, pero bueno, de momento es algo sobrellevable. Si escucháis de fondo el sonido de las aves, prácticamente nadie, hace mucho rato que no vemos a nadie. Pues vaya, al final sí que parece que la lluvia nos ha pillado y los últimos kilómetros nos hemos calado completamente. Pero merece la pena llegar aquí, al Monestir de las Avellanas. Aquí en el kilómetro 21, ya sabéis lo que significa eso. Estamos en el ecuador de la prueba. Este monasterio de estilo gótico, donde se dice que se enterró a los condes de Urgell. Luego se dice que la cripta de los condes de Urgell fue movida, fue vendida y de hecho ahora reside en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Lo que vamos a ver en este monasterio dentro hay una reproducción a escala real de lo que fue la cripta original. Vamos a ver si podemos recorrer un poquito de los alrededores de esta maravilla del gótico. Este monasterio de las Avellanas, con más de 900 años de historia, concretamente desde el siglo XII, principios del siglo XII, fue ocupado durante casi 7 siglos por monjes premonastrencos. Durante la desamortización de Mendizábal fue vaciado y luego a partir del siglo XX ha sido el hogar en Cataluña de la Orden de los Maristas. De hecho, la gran mayoría de maristas relevantes que ha habido en Cataluña están enterrados aquí. No pasaremos en esta ruta por el maravilloso pueblo de Ponts, que se encuentra justo en la parte noreste, tradicional, muy bonito de visitar, con una gastronomía exquisita. Seguimos con esta lluvia intensa que nos está acompañando durante el recorrido de hoy. Son ya más de 24 kilómetros, el terreno se mantiene bastante practicable, quiere decir que gracias a nuestra Salomon Genesis ni un pequeño resbalón. Qué importante es tener un calzado en condiciones cuando se hacen recorridos extremos como este de la Noguera. Pasamos ahora el pueblo de Vilanova de la Sal, una pequeña pedanía con apenas 50-60 habitantes, que está situada aquí, en el centro de la Noguera, que es conocida sobre todo por la romería que se celebra en mayo, desde aquí, desde el centro del pueblo hasta la ermita de Montalegre. El tiempo la verdad que está bastante revuelto, ¿eh? Ahora de hecho se está empezando a formar grandes bancos de niebla, de estos típicos que veríamos en invierno en esta zona, pero que en mayo no me esperaba encontrar. Estamos en estas montañas que se llaman la Solana de la Devesa, estamos aproximadamente montañas de que llegan hasta los 800 metros y la verdad es que la temperatura ha bajado mucho en esta zona, muy húmedo, sigue lloviendo y como decíamos empieza a haber bastante niebla. Pero bueno, seguimos corriendo en este kilómetro 28, fijaros ahí al final, aquella roca levantada allí, ideal para lo que sería la escalada y de hecho también por aquí en esta zona montañosa se ven muchos riscos, muchos despeñaderos donde se podría practicar la escalada deportiva. De hecho, la Noguera es una de las comarcas de Cataluña donde hay más vías construidas de escalada, sobre todo en la zona norte de la comarca, cerquita de la población de Àger. Àger, una población que también sirve como punto de partida para muchas actividades relacionadas con el vuelo sin motor, parapente, ala delta, etc. Numerosos clubes deportivos y la oportunidad de iniciarte en un deporte que lleva tu adrenalina hasta el máximo.
Ok, eso ha dado bastante sustito. Esto que veis aquí es un túnel de aproximadamente unos 100 metros que pasa por debajo de ahí arriba, que es la vía del tren. Es el ferrocarril catalán que va desde Lleida hasta la Pobla de Segur. Es la gran vía ferroviaria que cruza la Noguera de norte a sur. También comentaros de que esta vía alberga el tren turístico del Jax, que se trata de un tren que una vez al mes recorre los diferentes lagos que hay en esta región y permite la posibilidad de verlos con algunos de los trenes diésel de principio de siglo. Justo a la ribera del río Segre, las enormes formaciones rocosas que se llaman la Roca dels Bous, que son ahora mismo parte de un parque arqueológico, porque aquí hace más de 20.000 años habitaban los neandertales europeos y se pueden encontrar todavía vestigios de cuando estuvieron en esta zona. Hoy en día este pantano de San Miquel, que se ha convertido en un auténtico nodo deportivo, se puede practicar vela, se puede practicar piragua, también paddle surf, y como podéis ver, muy bien de capacidad en esta época de verano. Bueno, pues estamos en los más de 60 metros que separan lo alto de la presa de Sant Llorenç de Montgai con la caída. Esto es el río Segre, que aquí forma este pequeño embalse, esta pequeña presa, y como podéis ver, el río a partir de aquí cambia completamente la imagen y ya empieza las estribaciones mucho más ligeras. Aquí a nuestra mano izquierda, el canal auxiliar del Urgell, uno de los canales que trae agua del río Segre y la divide por toda la plana del Urgell. Encontramos dos más pantanos importantes, uno de ellos el pantà de Camarasa, ya hemos hablado, y también el importantísimo pantà de Rialb, uno de los más grandes de Cataluña, con el pueblo de Tiurana sumergido por las aguas. Se anegó todo el valle donde estaba localizado el pueblo de Tiurana y el pueblo fue reconstruido piedra a piedra unos cuantos kilómetros más hacia el norte. No hay que perderse el Museo de Interpretación del Oro del Segre. Durante muchos años aquí hubo grandes partidas de buscadores de oro, sobre todo en la parte más alta del río. Recuerda y conmemora este tipo de actividad, ofreciendo también talleres para entender cómo se hacía, cómo se dragaba el agua, y sobre todo muy interesante, una gran actividad muy interesante para hacer con los niños. Construido en el siglo XIX, que como podéis ver tiene muchas de estas pasarelas para poder entrar y salir de embarcaciones. Estamos ya en el kilómetro 41. Aquello que se ve allí de fondo ya es Balaguer. Estamos a punto de conseguirlo. Pues ya lo tenemos aquí. 42 kilómetros, 250 metros. Y tal como dejamos estas extensiones enormes de cereal, llegamos a la distancia de la maratón en 6 horas 45 minutos y 47 segundos. Un tiempo relativamente modesto. Ahora nos queda solo volver hasta Balaguer, que está aproximadamente a unos 5 kilómetros de aquí, para completar este episodio de la Noguera. Llegamos a Sant Jordi de Muller, que es toda esta gran finca que hay aquí. Es una gran finca, una gran extensión de frutales situados aquí, como podéis ver. Algunos ya se puede ver el fruto, muy ligada a la familia Juvé, pero como podéis ver ahora mismo pierde un poquito de su esplendor histórico. Ya unos pocos kilómetros para acabar este recorrido y no podemos dejar de hablar de la gastronomía de la Noguera. El producto de proximidad es la estrella, todo cocinado lentamente con el gran sabor del aceite de oliva virgen
con denominación de origen Las Garrigas, como ya vimos la semana pasada. Se dice que la fruta de aquí es más jugosa y más carnosa que la de otros lugares. Se utiliza mucho para muchas de las recetas, sobre todo en postres, en pasteles. También todas las recetas con conejo, especialmente conejo con caracoles, una delicia que puedes encontrar en muchos restaurantes de la zona. Y una receta típica de aquí, que ha pasado de generación en generación, es la casola de tros. Se trata de un cocido elaborado tradicionalmente por los payeses en el campo. Se les solía meter todo lo que tenían dentro del zurrón, longaniza, salchicha, costilla, lo que fuera, y se hacía en una pequeña cazuelita de barro, y era muy típico de comerlo durante esos días de arduo laburo en el campo para calentarse y para recuperar fuerzas. Y por último, una receta más también típica de aquí: espinacas con panzas y piñón, es decir, con pasas y con piñones. También podemos encontrarla encabezando muchos de los menús de la zona. De vuelta en el centro de Balaguer, y estamos en la parroquia de Sant Domènec del siglo XIII, una de las últimas voluntades del rey Ermenegol X, que dijo que quería que se consagrara un templo en este lugar, y así se hizo. Estamos ya en el kilómetro 46, hemos hecho una ruta fantástica, hemos llegado hasta aquí, hasta el centro de esta maravillosa ciudad. Y qué mejor sitio que este que para dejar nuestro Logs of Love. Lo hemos dejado aquí. Siendo testimonio del amor, y os animo a todos, dejéis siempre un pequeño testigo de amor. Logs of Love, 27 candados ya repartidos por la geografía catalana. Búscalos, encuéntralos y coloca los tuyos. Pues de nuevo, estamos aquí sobre este puente, sobre el río Segre, ya despidiendo el capítulo de hoy. La verdad es que el día ha sido muy bueno para correr, en el sentido de la temperatura, la cima de esas 2 horas que ha estado lloviendo en las que nos hemos calado. ¿Qué nos llevamos de la Noguera? La verdad es que una comarca preciosa, con mucha naturaleza. El hecho de ser tan extensa permite tener gran diferencia de paisajes alrededor de los diferentes puntos. Hemos tenido la suerte de ver varios tipos de ellos, la parte rocosa, la parte más del pantano, pero en general nos llevamos una muy buena impresión, y os recomiendo a todos que vengáis aquí a Balaguer y disfrutéis al menos de unas cuantas horas de recorrido por esta maravillosa comarca. La ribera del río, el vibe que tenemos es bastante parecido al de Girona. Obviamente no tan volcadas sobre el río como las casas de Girona sobre Doña, pero sí que es verdad que tenemos ese mismo estilo porticado por las casas de diferentes colores. En el Segre empezamos y en el Segre acabamos. Después de más de 46 kilómetros dando vueltas por esta maravillosa comarca de la Noguera, llegamos al fin. Otro capítulo más, 27 ya, justo en este primer fin de semana de mayo, así que muy optimistas. Vamos a ver si lo conseguiremos. Necesitamos vuestro apoyo, por eso seguid suscritos, seguid recomendando el canal, por favor, seguid dándole like a los vídeos, comentándolo, a ver si conseguimos crecer un poquito más y llegar a este maravilloso reto del 42×42. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Chao!